Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, gracias para el siglo XXI. Hoy jugando con otra herramienta más. Vamos cambiando de una cosa a la otra, pero es que estamos buscando que sea práctico y que sea conveniente para llevar lo que queremos llevarte, los diferentes estudios de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ver cómo sale esto. Yo sé que estoy pidiendo que sea muy paciente para conmigo, pero nada, en el nombre del Señor, esto va a salir bien, ¿verdad? Vamos entonces a lo que vamos a considerar en este día. Y vamos a ver cómo yo hago esto para que se vea interesante por aquí. Vamos a ver. Aquí dice agregar a la. Ahí. Muy bien. Primero no vamos a mover mucho la computadora porque se mueve la cámara con todo. Y aquí estamos. Eso que estás viendo es una imagen cuando el poderoso huracán Katrina entró a Luisiana, al estado de Luisiana. Eso fue hace unos cuantos años atrás. Horrible, fue espantoso. Las imágenes que se vieron después, es bien difícil que uno se olvide de ellas, aunque tenemos un punto de referencia. El punto de referencia que tú y yo tenemos es lo que pasó en Puerto Rico en el año 2017, el huracán María. También hubo otro huracán cerquita, parece al mismo tiempo Irma. Y luego en el 2022, Fiona. Entre otras cosas que han sucedido, desastres naturales cambian la vida de todo el mundo, pero hay un aspecto interesante de este tipo de fenómeno atmosférico, donde la ciencia ha ido desarrollando o buscando desarrollar de alguna forma herramientas para avisar, para pronosticar lo que puede suceder y así la gente se prepara o se supone que se preparen. Los asuntos también del Señor, eh, podemos ver que esto también pasa, ¿verdad? Eh, esperamos que la gente escuche y se prepare. El Señor lleva muchos siglos utilizando muchísima gente, llevando un mensaje de alerta, de advertencia. Para el tiempo de Noé, recuerdan lo que pasó, él estuvo construyendo esa nave por 120 años, eh, y eso significaba algo. Ese era un aviso de que algo venía. Noé obedeció, preparó y su familia también fue beneficiada, su familia inmediata, ¿verdad? Sus hijos, sus esposas. Y entonces sobrevivieron 8 corazones de ese cataclismo, pero había sido advertido, ¿verdad? En el caso de Sodoma y Gomorra, lo mismo. El Señor avisa a alguien que tiene que moverse porque viene algo terrible. Eh, en este tiempo que vivimos, pues no deja, o sea, de ser diferente. Llevamos bastante tiempo llevando mensajes de la palabra del Señor, muchísima gente por mucho tiempo, y hasta que el Señor cumpla todas las cosas, pues seguirán viniendo otros, porque el Señor eh, quiere darse a conocer, quiere que lo conozcan, quiere que sepan el Evangelio de las buenas nuevas, pero también tienen que saber las otras cosas, ¿verdad? Las consecuencias y el lago de fuego y la tribulación y todos estos asuntos. Ahora, vamos a Mateo, el capítulo 24 y a segunda de Pedro, capítulo 3, para tener más contexto sobre este tema que a mí siempre me resulta bien interesante y bien importante. Nos da un sentido de urgencia grandísimo. Ok, antes de leer lo que voy a leer, siempre recordando las reglas de juego. ¿Quién habla? ¿Quién le habla? ¿Cuándo le habla? ¿Por qué le habla? ¿Y para qué le habla? En este caso, Jesús está ministrando en su ministerio terrenal, aún no ha ido a la cruz. Los apóstoles le van a hacer una pregunta, él la va a contestar. Aquí la iglesia, cuerpo de Cristo,
y el mensaje que Cristo glorificado le dio a Pablo todavía no está en juego. Eso todavía estaba en misterio. No se sabía que el Señor iba a hacer esa movida tan importante que luego uno va a ver lo que sucedió en el libro de Hechos y luego uno lee todas las cartas del apóstol Pablo. Muchas personas consideran que esto es aplicable a nosotros, es aplicable a este tiempo y aplicable a la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo le digo, por favor, reconsideren. Hay que trazar la escritura correctamente y ver de qué se trata, porque si no podemos estar lanzando a las personas a algo que es bien difícil para ellos de manejar y le va a llevar una carga excesiva cuando deben llevar la carga que deben de llevar, no de más, ¿verdad? Así que Jesús va a hablar aquí. Yo vamos a estar escuchando en parte, no puedo leer todo porque es mucho, ¿verdad? Para el tema que quiero traer y solamente se me permite una cantidad de minutos específicos utilizando esta plataforma hasta que uno pueda adquirir la versión que es más amplia, pero todo a su debido tiempo. Mateo 24 dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, esto se cumplió después, ¿verdad? Porque vino un desastre, vino los invasores romanos y acabaron con el templo y lo destruyeron. Eso es otro elemento que durante toda la escritura nos da a nosotros plena fe y confianza que la palabra de Dios es cierta y totalmente confiable. Cuando las profecías, sobre todo las profecías con relación a Jesucristo, se cumplieron cabalmente, con una precisión quirúrgica maravillosa y extraordinaria de parte de Dios. Eso nos deja de saber a ti y a mí que lo que falta por cumplir se va a cumplir. Son muy buenas noticias para los creyentes, pero son muy malas noticias para los que no han creído. Por eso es que es urgente llevar el mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, como dicen las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Y en él tenemos salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es quien nos reconcilia con el Padre. Por algo le llaman el Salvador, no hay más nadie. Él es el Salvador. Y Él es el camino, verdad y vida. Así que se cumplió esto eventualmente, pero seguimos leyendo el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Pues los apóstoles, los que estaban con Él, son judíos. Él está ministrando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la misión para que Él vino. Nosotros todavía estábamos, como Pablo menciona en Efesios, estábamos lejos de estos asuntos. Dios estaba tratando con la nación de Israel para que ellos fueran la nación evangelizadora, sacerdotal, que ellos hicieron, crucificaron al Señor. ¿Quieres entender un poco más de su situación actual? La nación de Israel, lee el capítulo 11 de Romanos. Muy bien. Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, le están preguntando al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están haciendo una pregunta importante, una pregunta muy relevante. Se están preguntando si, ¿cuándo es que estas cosas van a pasar? ¿Verdad? ¿Cuándo es que esto se va a poder ver y, y tener certeza de lo que ellos están experimentando? Y siguen, porque entonces viene la respuesta, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, y empieza por ahí, que nadie los engañe en otras cartas, como en las cartas de Primera, de Juan, etcétera, y Apocalipsis y todo habla de la venida de anticristos y del anticristo, porque hay anticristos, siempre lo ha habido, gente que son anticristianas, antibíblicas, hasta la llegada del anticristo, que la escritura lo menciona, en Daniel lo menciona también, Apóstol Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses y en Apocalipsis más específico, lo terrible que va a ser. Él es Hitler a la 10ª potencia, ¿verdad?
y dice que nadie los engañe. Y esa advertencia es aplicable también al día de hoy, ¿por qué no? Porque muchas veces hay que tener cuidado de quienes tergiversan la escritura, quienes traen. Hace poco estaba viendo un documental de unas personas, esto sucedió en la vida real. En una parte de este siglo XXI, este caballero que llevaba dando qué sé yo, enseñanza bíblica a través de una emisora de radio en California, de apellido, bueno, se me olvidó el nombre ahora en este momento, pero eventualmente prometo compartirlo contigo. Pero realmente, eh, no sé, cuando la persona no sabe cuándo parar con lo que el Señor ya le ha revelado y quiere bogar más allá, le va a buscar la quinta pata al gato. Y él, siendo un ingeniero civil, empezó a buscar cómputos y números y porciones bíblicas y fechas. Y había dicho que en el 1994, creo que fue la primera vez que él dijo que el Señor Jesucristo venía, era el fin del mundo. Ese es el término que él usa. No se equivocó. Pues uno pensaría que la gente lo va a abandonar y lo deja con su, ¿verdad? Con su doctrina. Pasa el tiempo y luego dice que creo que fue en el 2014, para mayo 21 del 2014 creo que es. ¿Verdad? Creo que ha habido camping o algo. Este señor se ve muy serio, está muy mayor, tiene una voz de radio tremenda. Y lo sorprendente es que tiene un grupo de personas delante de él, un grupo de personas que le creen, personas que en ese documental que yo vi en YouTube sobre estas personas, ellos dejaron sus trabajos, dejaron muchas cosas y trataron de convencer a su familia de que el fin del mundo, que venía un gran terremoto y que iba a empezar por yo no sé qué parte del mundo hasta que llegara a Estados Unidos y qué sé yo qué. El documental los siguió a ellos y los entrevistó no tan solo al líder, sino a los seguidores. Llega el famoso día, habían dado hasta la hora, creo que era como las 6 de la tarde. Pues llegaron las 6, las 7, las 8, el otro día. ¿Qué quedó? Confusión, vergüenza. Entrevistaron a este caballero que volvió a la televisión a tratar de decir que, pues, que él se equivocó, que el cálculo estuvo mal, pero que el señor iba a venir en octubre de ese año. Cuando se acaba el reportaje, todavía hay gente que lo estaba siguiendo. Eventualmente él fallece. No sé en qué quedaron esas personas, pero están tan convencidos, invirtieron de su tiempo y de su dinero para advertirle a los demás. Eso es lo que causa confusión en el que no está en la fe. Seguro que las cosas se van a dar, pero nadie sabe cuándo se van a suceder. En lo que llegue ese día, lo que debemos estar es edificando a la iglesia cuerpo de Cristo y evangelizando. Pero así, eso pasa, eso está sucediendo. Lamentablemente hay personas que caen en estos engaños. Solo seguimos. Eso fue lo primero que dijo. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En el tiempo de la tribulación eso va a pasar. Pero ha venido pasando desde hace tiempo. Recuerdan David Koresh, Jim Jones y todas estas personas y muchos otros más. Muchas personas que dicen que son Dios, que son Jesucristo, que son los enviados de Dios. El asunto es que yo me puedo parar en una plaza pública y decirle a todo el mundo que yo soy Dios y nadie me hace caso porque dice, este hombre está mal. El peligro está cuando alguien, después que uno lleva un día, 2 días, 2 meses, 2 años, 3 años diciendo lo mismo, hasta que alguien se le para a uno al lado y dice, llevo tiempo mirándote, ¿sabes qué? A mí me parece que es verdad, que tú eres Dios. Ya tienes un seguidor. Esa persona, por definición, es 2 veces más peligrosa que el que está diciendo lo que está diciendo. Y ese es el peligro. Y por eso es que nosotros insistimos que hay que estudiar la palabra, hay que pedirle sabiduría al Señor, conocer el carácter de Dios y lo que Él quiere para ti y para mí, porque si no es fácil caer en engaño. Que te quieran pedir la casa, que te quieran pedir la mujer, te quieran pedir el título de la casa, te quieren mandar a hacer un montón de ceremonias y sacrificios para complacer a un hombre. O tomando un texto de la escritura fuera de contexto para tener un pretexto. ¿Has escuchado eso? Así que tengamos cuidado.
Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ya el Señor dijo que los va a engañar. Ya es un hecho. Es igual que cuando Pablo habla en las cartas de Timoteo, que dice que algunos apostatarán de la fe. Ya el Señor dijo que van a apostatar. Va a haber gente que va a apostatar. Lo que tenemos que cuidar es que no seas tú ni sea yo, que no sea tu familia y la mía, que no sea tu iglesia o mi iglesia. Ese es el cuidado que hay que tener. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien. Alguien puede decir, pero Miguel, eso es lo que yo veo en la prensa, eso es lo que yo veo todos los días, parece que va a haber una tercera guerra mundial. Para mí ya hay una tercera guerra mundial no declarada en Ucrania, pero anyway, qué sé yo de esto, ¿verdad? Y estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler parecía que tenía todas las cualidades del anticristo, pero si va más para atrás, pudo haber sido el faraón, que esclavizó y mató un montón de judíos, o pudo haber sido Herodes, o tantos otros, Hitler y tantos otros en la historia de la humanidad. O sea, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Esta dispensación es lo que Pablo llama misterio. Esto no se había anunciado con anterioridad, de las inescrutables riquezas de Cristo, hasta que se fue revelado por Cristo resucitado a Pablo. Esto es lo que debemos entender para comprender si estas cosas son aplicables para este día. Porque si utilizamos, y disculpa que lo repita tantas veces, la crisis de la Alemania nazi, era bien fácil para un creyente pensar, viendo la Biblia, que estaban en la tribulación, que no hubo rapto, que Cristo viene ya mismo a establecer su reino, porque ahí está ese hombre diciendo todas las cosas que está diciendo, está a punto de ganarse el mundo entero y está matando a judíos. Era fácil llegar a esa conclusión, pero no era. Tengamos cuidado y tracemos la palabra correctamente. Hay gente que no piensa como uno, eso yo hace tiempo que lo acepto, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero yo predico lo que yo sé y lo que yo veo en la escritura. Entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está. Y puedes decir, no, mira, ahí lo tienes. Eso es lo que está pasando hoy día. Y el terremoto de Japón y el otro, sí, pero ¿cuántos terremotos ha habido en los pasados 2000 años? ¿Cuántas guerras ha habido en los pasados 2000 años? El Señor está hablando de un tiempo particular que Pablo dice el día del Señor. Estos fenómenos van a ser a un nivel no normales, van a ser muy particulares. Y nosotros creemos, estamos en la posición de ser pretribulacionistas, que creemos que la iglesia no pasa por la tribulación, por lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y en el capítulo 5, que repite que Dios no nos ha puesto para ira. Y en el capítulo 8 de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que hemos sido justificados. Y el día de Jehová, el tiempo de la tribulación, esos 7 años, son juicio de Dios. Así que la iglesia cuerpo de Cristo es sacada y tomada de este lugar. Y como estrategia de guerra, el elemento sorpresa siempre está a favor del que quiere ganar, ¿verdad? Es una movida estratégica magistral de parte del Señor. Pero volvemos, hay quien no cree esto, hay quien se opone, lo respetamos, estamos compartiendo lo que nosotros pensamos con todo el respeto que se merecen. Entonces, por eso que tú tienes que leer en la Biblia, a ver, y llega a tus conclusiones pidiéndole sabiduría al Señor. Así que vamos a seguir leyendo el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Le está diciendo a ellos, que a los judíos, a cualquier seguidor de Dios que cree en Dios, pero sobre todo el anticristo va a perseguir fuertemente a los judíos. ¿Por qué? Porque ¿a dónde viene Jesucristo? A regresar a Israel. Va a establecer su reino allí. Y su nación sacerdotal va a hacer lo que él quería que fueran. Las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob serán cumplidas. El enemigo la va a coger muy en particular contra aquellos judíos creyentes, porque el mero hecho de que nazcan allí no significa que son, ¿verdad? Seguidores de Dios o que crean en Jesucristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo el mundo empieza en español decimos chotear, ¿verdad? Pero empiezan a mencionarse y a tirarse y a este,
poner unos en contra de otros. Tengo entendido que también para el tiempo de la Alemania nazi, muchos padres le tiraron a sus hijos y los hijos a los papás y fue un revolú grandísimo. Pero para eso hay que buscar la información para estar seguro de que fue así. No me sorprendería. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está otra vez. Eso está certificado por Cristo mismo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ves, Miguel? Ahí está. Eso es lo que está pasando hoy día. Yo lo veo en la televisión. ¿Desde cuándo viene pasando esto? En un mundo caído por el pecado. Es que esto va a ser particular, muy distinto. Imagínense un mundo que de momento se queda sin creyentes hasta que se levanten los 144.000 que van a predicar el evangelio alrededor del mundo, muy en particular buscando judíos donde quiera que se encuentren. De repente no hay quien lo diga, no hay quien lo hable, pero después van a surgir otras personas, obviamente. Son 7 largos años terribles. Que si tú quieres saber lo que viene, hay parte de eso aquí en el 24 y en el 25, pero en Apocalipsis sobre todo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí viene otro texto que si se saca fuera de contexto, confunde. Ahí está, la salvación se pierde. Estamos sellados por el Espíritu. Le pertenecemos eternamente al Señor en esta dispensación cuando hemos creído. Pero en ese tiempo tienen que tener un aguante tremendo. Y está el anticristo, el 666, la marca, están tanta gente que odia a Dios, que se van a revelar, van a haber muchas muertes, van a haber muchos cataclismos, van a haber muchos desastres, el peor de todos los tiempos, un tiempo que el mundo no ha visto. Dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Ves? Ese es el mensaje que Jesús le dio a los apóstoles, el mensaje del reino, del establecimiento del reino en la tierra. El mensaje de la iglesia cuerpo de Cristo en este tiempo, en esta dispensación, es que estamos sentados en lugares celestiales y que tenemos una reunión en las nubes con Cristo. Dice, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, hay indicativos claros el que esté viviendo en ese tiempo de la tribulación que puede seguir el rastro de qué viene después porque está escrito. Pero ¿cuándo es el rapto de la iglesia, la reunión en las nubes? ¿Alguien sabe? Pues hay gente que se atreve a poner fechas y vuelve y se equivocan. No se sabe cuándo es. Tú nunca me vas a escuchar a mí diciendo, a mí me gustaría que fuera ya mismo, pero yo no sé cuándo es. Han pasado 2000 largos años y es mi parecer que cierto cansancio que ha tenido mucho creyente recientemente y que se está quitando es porque se cansó de esperar. Siguen hablando de Cristo viene, no pasa nada, pues se agotaron y se fueron para la casa a esperar a que pase algo. Nosotros no manejamos el reloj de Dios. El Señor sabe cuándo van a suceder las cosas. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, estos son el tipo de textos que te obliga a que vayas al libro de Daniel a ver de qué estaba hablando Daniel. La abominación desoladora, el anticristo se va a meter al templo y se va a sentar allí, va a decir que Dios, así de atrevido es, porque él quiere todo para él. Él va a tratar de imitar al Señor en muchas cosas, y a señales y prodigios, va a engañar a mucha gente. Pero yo no me preocupo por eso en el sentido de la iglesia cuerpo de Cristo en este tiempo, porque nosotros no vamos a conocerle. Ese es nuestro parecer. Que pensamos que todo esto que está hablando el Señor es de la tribulación. Ellos hicieron la pregunta, él se la está contestando. Y nota también cuando lee las cartas del apóstol Pablo, que él no habla mucho de estos desastres y cosas así, de lo que ve, que va a caer, y todo lo de la descripción tan específica que tú puedes leer en Mateo 24, se menciona también en 2 de Pedro capítulo 3, que vamos a leer eventualmente, y lo que dice en Apocalipsis que es tan descriptivo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Eso es para otras personas, vamos a concentrarnos en lo que nos toca concentrarnos. El mismo Pablo dijo, el Señor no me mandó a mí a bautizar, sino a predicar. Y le dice a Timoteo, predica el evangelio.
y que tenga cuidado que algunos van a apostatar de la fe, o sea, se van a tornar de la fe, escuchando doctrinas de demonios. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermanos, pero estos temas son fascinantes, a mí me gustan mucho. Y además, en cierta manera, sí, aunque aterrorizan en parte, pero son esperanzadores de lo que al final Dios gana y se cumple su voluntad. Y esto es algo que hay que, en cierta manera, hay que celebrarlo, pero lo sentimos por el que está afuera y por eso debemos movernos a predicar, evangelizar y edificar la iglesia cuerpo de Cristo para que no duren. Muy bien, ya se me está acabando el tiempo. Dice, eh, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa sentencia nada más, esa oración te está diciendo a quién se está refiriendo, está hablándole a judíos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, dando a entender que es probable que todo esto suceda en un tiempo de frío y de día de reposo, haciendo todo más incómodo. Porque habrá entonces, refiriéndose a ese tiempo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. El mismo Señor está diciendo que lo sabe todo. El mismo Señor está diciendo que lo que viene por ahí, el mundo no ha visto eso. El mundo no ha visto algo como eso. Y solamente lo verá una sola vez porque no lo puede aguantar. No va a poder aguantar dos veces de tan fuerte que es. Pero vamos a terminar con Segunda de Pedro, capítulo 3. Están viendo ahí en el slide, ¿verdad? En Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, voy a buscar desde el versículo 1, ¿por qué no? Y me voy a apurar un poquito. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está este que usted está mencionando tanto que viene y no acaba de venir? ¿Verdad? Porque desde el día en que los padres durmieron, refiriéndose a los líderes pasados de la nación de Israel, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es más de lo mismo, aquí está todo igual. Yo no sé qué ustedes siguen hablando. Básicamente, estoy parafraseando lo que ellos están diciendo, una actitud temeraria y muy irresponsable. Lo tengo que dejar ahí porque se me acaba el tiempo, pero vamos a seguir con esto en esta línea de este mensaje de la bienaventurada esperanza. ¿Qué te parece? Espero que te guste este sistema que estamos usando y esperamos poder perfeccionarlo poco a poco según vayamos aprendiendo a utilizarlo. Que el Señor te bendiga mucho.